Hola a todos y todas, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este primer espacio abierto de la segunda semana del módulo 2 de la información al conocimiento. Mi nombre es que actual. El grupo en el que se encuentran actualmente es el M2 C1G74-057 y esta segunda semana comenzó desde el pasado 19 de mayo, es decir, desde el día lunes y va a finalizar el próximo 25 de mayo. Como tal, hoy es 21, así que ya llevamos casi 3 días de lo que corresponde a esta segunda semana, por lo cual es importante que revisemos todo lo que se tiene que llegar para la semana. Recuerden que conforme vamos avanzando, vamos hacia actividades nuevas, temas nuevos y nos dirigiremos hacia lo que es la última semana, pero por ahora es así que vamos a revisar la secuencia de trabajo. La secuencia de trabajo para el día de hoy es como tal una bienvenida, que podamos revisar lo que es el propósito, la revisión de las actividades y finalmente las dudas y comentarios que puedan tener con base a lo que han podido revisar de esta semana. Recuerden que tenemos como tal distintas actividades, entonces es importante que se revisen y que antes de realizarlas se revisen los recursos. Entonces es así como vamos a llevar a cabo la secuencia de trabajo del día de hoy. Ahora avanzo hacia lo que es el propósito del espacio.
Como tal, el propósito que tenemos del espacio es que se puedan intercambiar puntos de vista a través de las participaciones de las personas que se encuentran dentro. Recuerden que estas participaciones son de manera voluntaria, es decir, quien desea participar es la persona que puede hacerlo a través de las reglas de etiqueta que en un momento les voy a recordar y también a través del uso de la herramienta, ¿vale? Así que recuerden que es importante la participación activa, especialmente para las personas que tienen o requieren de los puntos, porque justamente el puntaje extra es únicamente para la cuestión de la participación activa. Es decir, si alguno de o alguna de ustedes ingresa y no hay participación activa, no va a tener la puntuación extra porque, repito, se solicita la participación activa. ¿Vale? Entonces voy a avanzar hacia lo que es las reglas de etiqueta, justamente para esta mención que les daba y se tenga más clara cómo se lleva a cabo dicha participación. Así que denme un momentito. Vale, entonces tenemos como tal esta regla de etiqueta. Estas reglas, o mejor dicho, todas se las presentaron desde lo que es el módulo propedéutico, así que vamos a hacer uso de ellas. Por otro lado, recuerden que dentro de este espacio vamos a utilizar una herramienta que es bien importante porque esta nos va a permitir llevar un orden, especialmente en este momento que somos 8 personas de manera síncrona. Es decir, vamos a ocupar la herramienta que se llama participar, que es una manita. Esta permite que al momento en el que ustedes la seleccionan, a mí me aparece que justamente están levantando la mano. Entonces, me da en mi pantalla un turno de quién fue la persona que levantó primero la mano. Con base a ese orden es que se llevan a cabo las participaciones. Yo les voy a mencionar quién fue quien levantó la mano primero y quién después para que justamente se lleve el orden, ¿vale? Entonces, vamos por favor en este momento a seleccionar la herramienta para que yo pueda visualizar que sí la están encontrando porque es la que vamos a utilizar. Únicamente le tienen que dar clic. María Judith, Perla, Sofía Azul y Sofía Montserrat, por favor me apoyan levantando la mano para que vea que la encontraron. Vale, la única que me falta de comprobar que sí encontró la herramienta es María Judith. Todas las demás pueden bajar la mano, por favor, le vuelven a dar clic en la misma herramienta. Bueno, María Judith salió, así que vamos a avanzar. Veo dos manitas levantadas aún. Bueno, una. Perla, ¿tienes alguna duda? De ser así, puedes mencionarla y si no, bajas la manita. Ok, bueno, entonces
como tal, repito, esta es la herramienta que vamos a utilizar y el micrófono lo vamos a tener apagado y digo lo vamos porque también es mi caso, es decir, en el momento en el que comience una participación de alguno o alguna de ustedes, también voy a apagar perdón, el micrófono que tengo yo para que no vaya a causar una interrupción de participación o que se vaya a repetir el sonido, porque en ocasiones, por ejemplo, ahorita donde estoy, según yo, no se escucha ningún ruido, ¿vale? Pero puede que al mantener mi micrófono encendido, pese a que no haya ningún ruido de distracción, se repita el sonido que ustedes estén transmitiendo desde su micrófono. Por eso es que voy a mantener apagado también el mío cuando yo no esté realizando una participación. Así que, al igual ustedes, desde el momento en el que ingresan hasta el momento en el que salen, únicamente van a encender su micrófono cuando se lleve a cabo la participación. Y recuerden que antes de llevar a cabo dicha participación, se utiliza la herramienta de participar para que llevemos ese orden y no vaya a haber ningún tipo de interrupción. Ahora voy a avanzar hacia la siguiente parte. Sí, María Judith, ¿cuál es tu duda? Una disculpa, maestra, es que apenas me agarró mi manito. Ah, vale, ok. Si no tienes ninguna duda, entonces para bajarla, nuevamente le das clic en la herramienta. Vale, entonces voy a avanzar, en un momento. Bien, dentro de este esquema aparece una división como entre cuatro. Tenemos como tal 3 unidades y tenemos una semana de integración. Recuerden que para estas 3 primeras semanas como tal, se tienen 3 unidades, es decir, la semana pasada, que fue la semana número 1, tuvimos la unidad número 1. Esta segunda semana tenemos la unidad número 2 y para la siguiente semana tendremos la unidad número 3. Pero al llegar a la cuarta semana vamos a retomar todas estas unidades para elaborar un proyecto de integración y también realizar participaciones en el respectivo foro de integración, que va a estar además del foro aprendiendo, que es el que tenemos. A ver, denme un momentito.
Perdón, apareció una alerta en mi equipo, pero ya lo solucioné. Ahora, si les mencionaba como tal, para esta segunda unidad tendremos también actividades integradoras y actividades formativas. A diferencia de la semana anterior, no tenemos actividades socioemocionales, así que vamos a realizar las actividades de esta semana. Recuerden que es sumamente importante revisar los recursos antes de llevar a cabo las actividades, ya que dichas actividades están basadas en los recursos. Entonces, si no revisamos los recursos, puede que sea un poquito complicado poder comprender algunos conceptos que nos solicita la actividad. Así que vamos a avanzar. Pero antes de revisar lo que es el propósito de la unidad número 2, por favor, quisiera saber si hay alguien que tiene alguna duda de las actividades, justamente para retomarla conforme vamos avanzando en la revisión de las mismas. Recuerden levantar la manita. Bueno, me parece que no hay ninguna participación, así que voy a avanzar. Como tal, el propósito de la actividad es que cada uno y una de ustedes pueda leer diversos tipos de texto. Todo esto va a ser a través del empleo de técnicas para que se puedan comprender dichos textos. Y una vez que hayan sido comprendidos los textos, entonces se pueda elaborar una herramienta que es muy útil, que es este resumen se puede realizar desde que se identifican y se organizan las ideas principales de las lecturas que se llevan a cabo. Particularmente para esta semana llevaremos a cabo varias lecturas, entonces es importante que si la lectura no se tiene como hábito, podamos trabajarla a lo largo de estas actividades. Es bien importante porque no solamente van a ocuparlas para este módulo, sino para otros módulos que vienen más adelante. Ahora sí, voy a presentarles las actividades integradoras que corresponden a esta segunda semana. En cuanto puedan visualizar la pantalla, porque voy a compartirles mi aula, me lo indican, por favor.
podemos ver la pantalla. Vale, Angélica me indica que ya puede ver la pantalla. ¿Alguien más ya la puede ver? Ya se puede ver Sí, la ya se pantalla. puede ver. Yo todavía no puedo ver la pantalla. Una disculpa. Recuerden, por favor, levantar la manita porque ahí solamente alcanzo a ver, o bueno, a escuchar que dicen que ya la pueden ver, pero no alcanza a ver quién. Adrián, ¿te escucho? Sí, yo todavía no puedo visualizar la pantalla. Una disculpa. ¿Todavía no? No, todavía no puedo verla. Bueno, vamos a esperar entonces. ¿Alguien más aún no puede visualizar la pantalla? Adrián, ¿aún no puedes visualizarla? No, todavía no puedo, doctora. Todavía está un poco. Tengo la pantalla en negro. Ya, sí, ya. Ya, muchas gracias. Vale, avanzo entonces. Tenemos que esta es la actividad integradora 3, selección de texto e ideas aplicables. Esta es la primera actividad integradora de esta segunda semana. Como tal, a través de esta actividad vamos a trabajar uno de los temas principales, que es el de la lectura. Entre todo ello, los beneficios que nos aporta, como la imaginación, la creatividad, la concentración, la empatía, también la mejora al momento de la redacción e incluso la cuestión de la oralidad desde lo que es la lectura en voz alta. Recuerden que la lectura es un proceso que aprendemos. Tampoco es que hayamos nacido y ya sabíamos leer, sino que lo fuimos aprendiendo y continuamos aprendiendo conforme vamos avanzando en nuestra vida. Entre todo esto que vamos aprendiendo, hay distintas técnicas que nos permiten mejorar la comprensión de la misma. Entonces, el propósito de la actividad es que se puedan analizar como tal las características de 4 tipos de texto y que se puedan rescatar ideas principales, pero únicamente va a ser a través de un texto. Particularmente nos va a dar varias opciones. Lo que necesitamos para llevarlo a cabo es identificar una lectura de nuestro interés, emplear estrategias de lectura, reconocer la estructura de un texto, identificar las características de estos diversos tipos de texto, elaborar esquema o resumen y utilizar Internet como una fuente de consulta. En el cómo lo realizaré viene paso por paso lo que hay que realizar. Como ven, desde no nos está dando ningún punto en donde nos pida descargar un documento. Así que vamos a iniciar con abrir un documento en nuestro procesador de texto. Ahora, ya tenemos ahí nuestra hoja en blanco y no vamos a rellenarla hasta llevar a cabo la lectura. Aquí nos dice, elige una lectura de los 4 tipos de texto. Ojo, dice de los 4 tipos, no dice de cada tipo de texto. Por ende, tenemos 2 opciones por cada tipo de texto. Si son 4 tipos de texto y son 2 opciones de cada uno, tenemos 8 opciones en total. Solo vamos a elegir una.
Entonces, ya que hayamos elegido esa opción, vamos a leerlo, vamos a ir como tal analizando y vamos a asegurarnos de que esa lectura haya sido comprendida en la mayor parte posible. Ahora sí, como ya tenemos nuestra hoja abierta en nuestro procesador de texto, vamos a analizar ese texto que leímos. Primero nos solicita que coloquemos el título, ¿vale? Dependiendo de cuál haya sido la lectura que tengamos, vamos a colocar el título. Ahora, en el punto o en el segundo punto, que es el punto B, nos pide un autor también. Dependiendo de cuál hayamos elegido, vamos a colocarlo. Por ejemplo, si yo elegí la opción 2 del texto informativo, mi autor va a ser BBC Mundo. Y mi título sería Descubre un submarino alemán en el área donde hace 100 años fue hundido por un monstruo marino. Ahí ya está. Ahora, C, fecha de publicación. Si yo, Keira, elegí la opción 2 del texto literario, ¿alguien puede decirme qué fecha de publicación le voy a poner? Sí, Adrián, ¿cuál sería? Sería el 9 de noviembre de 2017. Ahí tenemos una respuesta. ¿Alguien tiene una respuesta diferente? Sí, Marlene. No tiene fecha, sería sin fecha. Marlene, ¿te puedes acercar más a tu micrófono? Alcancé a escuchar un ruidito de fondo, pero no escuché tu respuesta. Digo que no tiene fecha, sería sin fecha. Vale, ¿quieres compartirnos cómo obtuviste ese dato o por qué piensas que ese dato es el que se coloca? Bueno, porque después del título dice ahí especificado S.F y eso significa sin fecha, es cuando no la tiene. Vale, ahora, su compañera ya nos mencionó ese dato. ¿Alguien sabe quién o en dónde nos aparece que SF significa sin fecha? ¿Sí, Adrián? Sí, la, donde nos aparece que esto significa sin fecha es en el manual de citas y referencias. Ahí se dice que estas dos siglas significan que no tiene fecha el documento. Vale, muy bien. Sí, justamente. Entonces, esta es una parte en la cual vamos a utilizar dos puntos. Bien le podríamos poner SF porque justamente el manual de citas y referencias que nos proporciona Prepe Línea CEP nos dice que es sin fecha. O si nos regresamos al que necesito, nos aparece utilizar Internet como fuente de consulta. Entonces, tengo dos opciones. Le pongo SF o me voy a un buscador y busco justamente cuándo fue que se publicó el texto que yo seleccioné, que solamente son los dos literarios los que aparecen sin fecha. Todos los demás sí la tienen. Por ejemplo, si yo elegí en cambio la opción número 1 del texto informativo, ¿cuál sería la fecha de publicación? ¿Quién puede decirme?
¿No? Bueno, ok. Considerando que, por ejemplo, yo elija la opción número 1 del texto periodístico, voy a tener aquí dos fechas. 2016 solito o consultado el 19 de octubre del 2016. Es importante que podamos distinguir entre la fecha de publicación y la fecha de consulta. La fecha de publicación es la fecha en la que se publica. La fecha de consulta es en la cual nosotros consultamos la información. Si yo, Keira, consulto El Principito hoy, entonces mi fecha de consulta no va a ser 9 de noviembre del 2017, va a ser 21 de mayo del 2025. Entonces, es la fecha que yo tendría que cambiar, ¿vale? Incluso al hacer la referencia, si ustedes realizan la referencia al final de su documento, recuerden que es diferente, porque si ya incluyen esta, no van a copiarla y pegarla como tal, sino que el consultado de tendría que cambiar en la fecha en la que ustedes lo están consultando. No se consulta el 9 de noviembre, por ejemplo, sino que si le están consultando o la consultaron ayer, tendría que ser 20 de mayo del 2025. Si la consultaron el lunes, tendría que ser 19 de mayo del 2025. Tiene que ir cambiando según se haya consultado la lectura. Entonces, recuerden que aquí nos está pidiendo fecha de publicación, no fecha de consulta. Entonces, tenemos que asegurarnos que la fecha que coloquemos ahí sea la correcta. Tipo de texto. El tipo de texto como tal es el que hayamos seleccionado. Si, por ejemplo, yo seleccioné, vivimos en un multiverso, ¿cuál sería el tipo de texto que yo estoy eligiendo? ¿Quién puede decirme? Sí, Adrián. El tipo de texto sería científico. Sí, justamente, como tal, es el que me permite identificar que tengo aquí el tipo de texto del lado izquierdo y únicamente voy a ubicar en qué apartado va el texto que yo haya elegido. Y listo. Voy a seleccionar o voy a colocar, mejor dicho, el tipo de texto. Ahora, yo les mencionaba que es importante que se puedan revisar los recursos antes de llevar a cabo la actividad. Y justamente es porque si yo ya revisé mis recursos, entonces yo ya puedo saber cuáles son las características del tipo de texto que elegí, independientemente de cuál haya sido. Yo ya voy a saber cuáles son las características del periodístico, ya sé cuáles son las características del literario, del científico y del informativo. Entonces, al momento en el que me preguntan aquí, ¿cuáles son esas características? Yo ya las puedo escribir, pero ojo, si yo copio y pego directamente del recurso que estoy consultando, recuerden que tengo que poner mi referencia. Se van disminuyendo la cantidad de puntos en la calificación porque no se coloca la referencia, ¿vale? Para quien pueda tener duda. Y en el F me pide ideas principales del texto, mínimo 3. Aquí sí nos está dando una extensión, es decir, nos está diciendo que como límite mínimo son 3. Puedo poner 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, pero mínimo me está solicitando 3 porque no me está poniendo un máximo. En el punto número 3 me pide elaborar un esquema o un resumen. Aquí ya cada quien va a decidir si elabora un esquema o un resumen, pero si deciden elaborar un esquema, deben cumplir con las características de este, es decir, si usted elaborar un mapa conceptual, debe ser un mapa conceptual, no debe confundirse con que únicamente se ponen
3 recuadros con información llena y que ya eso va a ser automáticamente un mapa conceptual, porque no lo es. Recuerden que un mapa conceptual debe de clasificarse de acuerdo a los conceptos, debe llevar un título, debe llevar también las líneas, que son los conectores que van a conectar un concepto con el otro y que este va a permitir que el esquema puede ser comprensible para la persona que lo consulta. Si van a elaborar un diagrama de flujo, por ejemplo, tienen sí o sí que consultar qué significa cada figura. No se trata de colocar figuras al azar y colocarle texto, sino más bien que saber cómo se elabora un diagrama de flujo para elaborarlo de la manera correcta. Y por otro lado, si van a elaborar un resumen, también se debe tener claro qué es un resumen, que este resumen nos permita rescatar estas ideas principales, ideas secundarias y que por lo mismo se pueda elaborar de la manera correcta. Recuerden que no se trata de copiar y pegar ideas al azar o pasar porque no sería como tal un resumen. Y recuerden también que si se van a utilizar citas, sí se tienen que colocar referencias, ¿vale? Entonces ahí ya aprender de cada quien qué es lo que quiere realizar como tal, como el punto número 3. En el punto número 4 nos pide escribir un párrafo de entre 5 mínimo y 10 máximo de líneas de por qué les interesó esa lectura. Eso sí ya va a ser dependiendo de cada quien, lo que le haya interesado. Y en el punto número 5 nos pide mencionar y describir al menos 3 estrategias de lectura. También recuerden que estas estrategias las tienen que describir con sus propias palabras. No se trata de copiar información. Recuerden que la actividad que ustedes realizan debe ser lo más creativa posible y también lo más original porque va a ser descrita con sus propias palabras. Esto les permite trabajar distintos aspectos para poder expresar mejor sus ideas conforme van avanzando en cada actividad. Y por último, nos pide mencionar al menos 2 nuevos conocimientos que se hayan adquirido a partir de las lecturas que se realizaron, ¿vale? Entonces, ustedes van a escribir ahí qué fue lo que pudieron aprender a partir de estas lecturas. Y listo, habrán concluido con su actividad. Van a guardarla con esta nomenclatura y van a enviarla al espacio correspondiente. ¿Alguna duda con respecto a esta primera actividad de la segunda semana? No, ninguna. De mi parte también ninguna. No, no hay ninguna. Eso, todo claro. Ninguna, asesora, gracias. Yo tampoco tengo dudas. Ninguna duda. Vale, muchas gracias. Entonces voy a presentarles la actividad integradora 2. Bueno, la actividad integradora 4 de la semana número 2.
¿Aún no se puede visualizar? Sí, Sí, puedo ya puedo visualizarlo. Sí, puedo Sí, visualizarlo. Adrián, te escucho. Sí, sí se Ahí puede visualizar. recuerden, gracias, Adrián. Ahí recuerden, por favor, que si todos encienden su micrófono al mismo tiempo, en lugar de levantar la manita, no puedo comprender lo que están mencionando, que es lo que acaba de pasar. Gracias, Adrián, por mencionar que ya puedes visualizarlo. Vale, entonces, aquí tenemos la actividad integradora 4, la de el resumen. Como tal, esta actividad sí nos va a solicitar el resumen. Es por eso que se titula así, ya que tenemos que trabajar sí o sí la herramienta, especialmente si en la actividad integradora 3 se seleccionó elaborar como tal un esquema en lugar de un resumen. Entonces, hay que recordar que el resumen es una estrategia que nos permite comprender distintas ideas que expresa el autor o la autora a través de su escrito. Nos permite como tal que podamos extraer las ideas más importantes sin que se pierda la idea original del autor, pero permitiéndonos a nosotros expresar con nuestras propias palabras lo que estamos comprendiendo a partir de lo que leímos. El propósito de la actividad es que se identifiquen lecturas que sean de su agrado para que se pueda redactar un resumen. ¿Qué es lo que van a necesitar? Uno, van a identificar ideas principales y secundarias de ese texto, identificar una lectura de su interés, escribir un resumen, redactar con buena ortografía, usar herramientas para grabar un video o un audio, exponer de manera oral, organizar su tiempo para redactar textos. ¿Qué es lo que van a entregar? En un documento de procesador de textos van a colocar como tal estos elementos del cómo lo realizaré, porque recuerden que si se quedan con el que entregaré, su actividad se va a quedar incompleta. Entonces nos vamos al cómo lo realizaré. Uno, van a leer uno de los textos que se enlistan a continuación. Si su duda es si pueden leer los tres y después seleccionar cuál es el que les gusta más, adelante. Eso ya va a depender de cada quien y de sus tiempos. Pero ya si ustedes deciden elegir uno sin leer los otros dos, también está bien. La cuestión es que puedan elegir una lectura. Después van a descargar el documento en resumen. ¿Cómo? Lo van a dar clic en el resumen y se va a descargar un documento. Ahora voy a abrir el documento y voy a presentarlo para que podamos ir revisando juntos y juntas lo que se tiene que entregar de esta actividad. ¿Pueden indicarme, por favor, si ya pueden visualizar el documento que estoy compartiendo? Sí, Angélica. Sí, se puede visualizar. Gracias. Adrián. Sí, sí se puede ver. Muchas gracias. Gracias a ustedes dos. Entonces, voy a avanzar. Angélica, ¿te quedó alguna duda? Aún veo tu manita levantada. Perdón, En se me caso de olvidó. que no, solo la bajas. Ok, no te preocupes. Este es el documento que descargamos desde la plataforma. Entonces, recuerden que primero tendríamos que haber elegido un texto. Entonces, como ya le elegimos este punto, nos va a solicitar que coloquemos el nombre y el autor del texto elegido. Eso ya va a ser dependiendo de la elección de cada quien. Punto número 2, después de haber leído este texto, van a mencionar por qué prefirieron ese texto sobre los otros, ¿vale? Después vamos a utilizar nuestras habilidades para buscar información en Internet para completar la información que nos solicita en esta tabla.
Tenemos dos columnas. La primera son los ámbitos de la vida del autor. Son seis ámbitos: familiar, académico, económico, político, cultural y bélico. Y vamos a tener aquí un espacio para colocar la descripción. Entonces, vamos a buscar lo que nos está solicitando, es decir, ámbito familiar, ámbito académico, ámbito económico, político, cultural y bélico, dependiendo de cuál es el autor que hayamos seleccionado, y vamos a colocar esa información que nos solicita. Después, en el punto número 3, vamos a colocar las respuestas de estas preguntas. ¿Cuál es la idea principal del texto? ¿Cuáles son sus ideas secundarias? ¿Cuáles son las palabras clave? Vamos a describir de manera general también el tema de la lectura y cuál fue la intención del texto. Todo eso va a ser escrito. Ojito en esta parte de donde están los ámbitos. Recuerden que si se copia y pega información de internet, tenemos que colocar las referencias, porque la información que estamos colocando no viene de nosotros o nosotras, sino que fue obtenida de internet, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta. Entonces, acá se trata de que ustedes puedan escribir lo que hayan comprendido desde su lectura, porque si únicamente copian y pegan y no se colocan referencias, entonces va a disminuir su calificación por no haber escrito la información de la manera correcta. Se los coloco como observación para que lo tengan en cuenta. Ahora sí, vamos hacia esta parte de redactar el resumen. Vamos a escribir el título de nuestro resumen. El título de nuestro resumen va a ser escrito por nosotros desde lo que queramos colocar como título. Por ejemplo, si yo elegí la lectura de Escuchar con los ojos a las muertas, el título de mi resumen no va a ser el mismo del texto. Yo voy a asignarle un título a mi resumen. Si la lectura que yo elegí fue el nerviosismo de los héroes, no le voy a colocar en el título de mi resumen el nerviosismo de los héroes, porque, repito, el título que yo tengo que colocar es el que yo quiera con base a lo que escribí en mi resumen. Ahora sí, vamos a escribir un resumen de una cuartilla. Acá la letra que nos indica es Arial 11, ¿vale? Entonces así lo vamos a dejar. No le vamos a aumentar el número de la letra, vamos a permitir que se quede en 11, porque es como ya viene el documento. Una vez que hayamos terminado con la parte escrita, ahora vamos con el resumen oral. Vamos a cubrir con las características que nos solicitan. La duración es de 2 a 3 minutos. En la introducción van a mencionar su nombre, van a mencionar la actividad y el propósito de que estén exponiendo. Van a explicar cuál es básicamente el propósito de que estén realizando esa exposición. Después nos vamos hacia lo que es esta exposición. Y no se trata de que lean este resumen que acaban de escribir, no lo van a ir leyendo, sino de que ustedes puedan explicar con sus palabras lo que acaban de leer, ¿vale? Es como cuando alguien les pregunta, oye, fíjate que quiero leer tal libro, ¿ya lo leíste? Ustedes le dicen, sí, ya lo leí. Y a ustedes les preguntan, oye, ¿de qué trata? Y ya entonces ustedes les van narrando, mira, inicia así y va avanzando así y finaliza con esto. O ¿quieres que te cuente el final? Y ya si la persona le dice que no, ustedes no cuentan el final. Pero solamente hacen eso, es decir, van explicando con sus palabras lo que acaban de leer. No se trata de que lean, porque justamente al trabajar con la parte oral o con la oralidad, se trata de que tengamos esta capacidad de ir mejorando la expresión a partir de algo que acabamos de leer o algo que acaba de suceder. Entonces vamos a trabajarlo así. Y vamos a concluir mencionando cuál es la intención del texto, que recuerden que ya la colocamos aquí, ¿vale? Antes de elaborar nuestro resumen, y vamos a escribir vamos a mencionar un nuevo aprendizaje que hayamos adquirido.
Al terminar nuestro audio, vamos a subirlo a una plataforma. Puede ser, por ejemplo, bueno, si fue video, puede subirse a YouTube. Si fue un audio también, podemos subirlo a Drive y vamos a compartir la liga. Recuerden, por favor, que tiene que ser público o al menos para personas que pertenezcan a Prepa en Línea CEP, porque de lo contrario yo no voy a poder revisarlo porque me va a parecer que es privado y que no tengo permiso para acceder. Entonces, permiso para acceder, no puedo revisarlo y no puedo agregar una calificación a esa parte de nuestra actividad. Entonces, una vez que haya terminado de subirlo, voy a colocar aquí el vínculo. Traten, por favor, de que quede aquí aparte porque hay ocasiones en donde me lo ponen acá en medio y como se revuelve con las demás letras, no me es posible abrirlo. Así que traten de que quede con un espacio acá, que se vea clarito el enlace. Si colocaron referencias, las pueden colocar aquí abajo. Mejor dicho, si utilizaron referencias, las van a colocar en ese apartado. ¿Alguna duda con respecto a esta actividad? Sofía Montserrat, te escucho. No, ninguna, asesora, gracias. Adrián, ¿alguna duda? Sí, eh, conforme a los ámbitos de la vida del autor, tenemos que investigar este, cada uno de los ámbitos, ¿verdad? Sí, se investiga cada uno de los ámbitos y se coloca la información en la segunda columna, que es en donde tiene los espacios en blanco. Eh, eh, También otra, en en el apartado bélico, quiere decir los sucesos malos que le han pasado. No comprendí tu pregunta, se me cortó un poquito, no alcancé a escucharla completa. ¿La puedes repetir, por favor? Sí, quise decir que si en el apartado bélico eh, hace referencia a las cosas malas que le ha pasado al autor. Sí, pero en general el aspecto bélico, incluso aquí lo menciona, pueden ser sucesos que hayan pasado al autor o de manera nacional o internacional, ya sea que en el país en el que estaba viviendo a lo mejor ocurrió alguna situación nacional o internacional, no sé, por ejemplo, que estuvo durante la Segunda Guerra Mundial o había alguna guerrilla o había algún conflicto entre países de aspecto económico, por ejemplo. Entonces, eso le puedes colocar también. No sé si me explico o te pude confundir a lo mejor. Sigo un poquito sin entender muy bien qué es lo que requiere ahí. Bueno, vas a investigar el contexto en el que se ubica el autor, pues para empezar en los años en los que vivió y buscar qué situaciones pasaron en el ámbito nacional en donde vivía, si estaba en México, si estaba en Argentina, si estaba en Inglaterra, si estaba ocurriendo alguna situación de manera que afectara al país o si no de manera internacional, si había alguna guerra o algún conflicto y lo vas a colocar ahí. Ok, sí, ya más o menos entiendo. Muchas gracias. De nada. Wendy, ¿cuál es tu duda? Buenas tardes. En el punto 2 dice, después de haber leído la obra literaria que seleccionaste, menciona el por qué preferiste ese texto sobre los otros dos. Entonces, tenemos que leer también los demás para así poder dar una respuesta concreta del por qué la elegimos. No, solamente van a colocar por qué lo eligieron sobre los otros dos, si les llamó la atención el título, si quizá ya habían leído algo de ese autor, si es que les llamó la atención porque alguien se lo recomendó. La razón por la cual lo hayan elegido es lo que van a colocar. Ah, muy bien, gracias. Sí, Marlene, ¿cuál es tu duda? Y en el mismo apartado 2, donde
Vamos a, bueno, a completar la tabla. Puede ser nada más en el año que nació o puede ser a lo largo de toda su vida buscar sucesos. Es a lo largo de toda su vida. Ok, entendido. Gracias. Sí, Adrián, te escucho. Ah, y en cada uno de los ámbitos tiene que ser este, nada más uno, o tienen que ser más, eh, más, como, digamos, más puntos. O sea, por ejemplo, en lo familiar, poner nada más que pasó esto de una vez, o recapitular qué es lo que ha pasado muchas veces en el ámbito familiar. Cuando leemos la oración, dice, investigas sobre el contexto del autor y completa la siguiente tabla. El contexto, es decir, todo lo familiar, es lo que ocurrió en general. En el ámbito académico, todo lo que ocurrió en el ámbito académico. En el ámbito cultural, todo lo que ocurrió en el ámbito cultural. Por eso es que menciona contexto. Ok, sí, muchas gracias. Vale, entonces, para quienes no estén ahorita de manera síncrona, si tienen alguna duda con respecto a lo que acabamos de ver, por favor envían un mensaje a través de la plataforma o a través del correo para solucionar esa duda que puedan tener con respecto a alguna de las dos actividades, ¿vale? Para que se pueda solucionar y puedan avanzar con su actividad. Ahora voy a volver a presentarles porque ya estamos cerrando con el espacio, a menos que tengan alguna otra duda con algo que tenga que ver con esta semana. Y Sofía, te escucho. Hola, buen día, asesora. Yo tengo una duda sobre en lo que hemos hecho en el portafolio de evidencias. Hay un apartado que se llama participación en espacios abiertos para el aprendizaje o RD. En otros módulos, bueno, en el módulo pasado, pasó que le ponían palomita en cada videosesión que se veía. Solo que en esta ocasión, en este módulo, no me aparece palomeada ninguna videosesión. ¿Eso tiene que ver porque la tenemos que ver en vivo o porque todavía no califica esa parte? Las participaciones en los espacios activos justamente tienen que ver, espacios abiertos, perdón, tienen que ser de manera activa. En caso de que no les aparezca y ustedes saben que estuvieron participando de manera activa, me lo mencionan por favor, porque únicamente coloco ese espacio si se participa de manera activa. Por ejemplo, a lo largo de este espacio, cada uno y cada una de ustedes sabe quién estuvo participando para responder alguna pregunta o para realizar preguntas, que fue lo que les mencionaba al inicio del espacio. Entonces, si ustedes consideran que tuvieron esa participación, me escriben por favor. En caso de que no hayan participado, no me es posible colocarles la participación, porque justamente no hubo participación. Ok, entonces todavía se puede acomodar de la videosesión uno que fue en una que yo participé y de esta videosesión todavía se acomoda la calificación. En caso de que haya habido participación, sí, y me escribes en cuál fue, por favor. Ok, gracias. Vale, entonces tenemos acá que hay que revisar cada una de las rúbricas que tenemos para las actividades integradoras. Particularmente recuerden que tenemos dos
y cada una tiene una rúbrica. Con respecto a las calificaciones y las retroalimentaciones de cada actividad, se da desde esa rúbrica. Entonces es importante revisarlas para saber qué es lo que estamos cubriendo o qué es lo que nos podría faltar. Recuerden también que en caso de que haya habido alguna situación que les imposibilitara completamente entregar una actividad, me tienen que escribir al mensajero de la plataforma o al correo que les proporcionó en la bienvenida para que pueda brindarles la extensión de tiempo. Únicamente en situaciones que, repito, les haya imposibilitado completamente entregar la actividad, ¿vale? Y listo, eso sería todo de mi parte. ¿Alguna duda con respecto a las actividades? Sí, Sofía. No tengo dudas, asesora. Vale. Adrián, Tampoco. No tengo ninguna duda. Muchas gracias. Sofía, Montserrat. Ninguna, asesora, todo claro, muchas gracias. De nada. Y Angélica. Yo tengo una pequeña duda en donde nos dijo de cuando grabemos el audio o el video, del resumen donde cambiemos el tema. En ese video también vamos a cambiarle el tema al texto que dijimos. No entendí. ¿Cuál tema? Porque en ningún momento pide cambiar el tema. Nos dijo que en el momento que pongamos el resumen podemos cambiarle el título al resumen, ¿no? ¿O estoy equivocada? Sí, pero es diferente el título al tema. El título es el título y el tema es sobre lo que se está hablando. Por eso no entiendo a qué te refieres con el audio. ¿Se podría decir que ahí también vamos a cambiarle el tema? Repito, el tema no se tiene que cambiar. El título, tema es sí, ahora. el título. Ok, bueno, eso es diferente. En ningún momento nos pide el título en el audio. ¿O a cuál parte de título te refieres del audio? Bueno, sí, como hacer como coherencia a lo que vamos a resumir. O nada más podemos hacer la exposición explicando sobre el resumen, bueno, ya sea de la manera oral. A ver, vuelvo a presentar. En la introducción se menciona nombre, actividad, propósito de la exposición. En la exposición, ustedes van a explicar acerca de lo que escribieron. No se va a leer el resumen y se va a concluir con la intención del texto y cuál es el nuevo aprendizaje que se adquirió. Ahora, con base a lo que estás viendo, ¿me puedes volver a mencionar tu duda? Es que la verdad no entiendo a qué es lo que tendrías que cambiar de título, porque no pide título, o de tema, porque el tema no se puede cambiar. Es decir, sobre lo que vas a hablar es sobre lo que leíste. Perdón, ya le entendí. No había leído bien lo de la introducción. Ok, Gracias. muy bien. De nada. Y María Judith, ¿cuál es tu duda? No, ninguna duda, maestra. Vale, muy bien. Entonces, con eso finalizamos. El siguiente espacio es el viernes. Recuerden que tanto la invitación como la grabación del espacio que se lleva de manera síncrona se sube a la pizarra de sesiones. Y eso sería todo de mi parte. Espero que tengan una excelente tarde, noche, dependiendo del horario en el cual estén ustedes viviendo. En mi caso es tarde y tengan mucho bienestar ustedes y sus seres queridos. Hasta luego.